invitando a la industria, a las cámaras y a los representantes del gobierno, como habrán escuchado ustedes a través de toda la jornada, de los diferentes sectores que movilizan nuestra economía y también, de alguna manera, compartir su propia mirada acerca del futuro ambiental de la Argentina. Agradecemos una vez más a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias por el involucramiento en este caso y el interés como coorganizador de esta convención. Invitamos a los participantes de esta convención, por favor, a que tomen lugar en sus respectivos asientos o donde tengan ganas, para dar entonces el broche de cierre a este encuentro, 10º encuentro entonces sobre estrategias ambientales, el futuro ambiental de la Argentina y esta mirada hacia el 2030. De esta manera, entonces, retomamos ya el tramo final de esta 10ª convención organizada por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Bienvenidos otra vez a todos aquellos que se están de alguna manera acomodando en sus lugares para dar comienzo al panel Construcción Sustentable. El moderador de este panel será Gustavo Di Costa. Es arquitecto de la UBA y, entre otras tantas cosas, actualmente se dedica a escribir notas técnicas en los más importantes medios gráficos de arquitectura, diseño y construcción de la Argentina y el exterior. Es consultor permanente en el área de comunicación técnica del Consejo Profesional de Ingeniería Civil desde el año 2005 a la fecha. Por parte de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, el coordinador de SEMA será Roberto Febre, director de TREC. Es especialista en gestión ambiental, consultor especializado en evaluación ambiental de proyectos. Los disertantes serán Fernando Álvarez de Celis, secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública y representante de Secretaría de Integración Social y Urbana. El ingeniero civil Pablo Diegues, consejero titular y ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. El arquitecto Luis Gradín, desde el 2015, es director general de Obras, Proyectos y Desarrollo Urbano en la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, es responsable de las obras de infraestructura, vivienda y espacio público necesarias para integrar al barrio 31 a la ciudad formal. Anteriormente se desarrolló como Project Manager en proyectos de envergaduras tales como Le Parc Figueroa Alcorta y Tortugas Open Mall. La arquitecta Milena Soldano, gerente de producción de SARC Estudio Sierriesiki, arquitectos y arquitecta especialista en recurso físico en salud y gestión de calidad. Con ustedes, el panel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presencia, gracias por la invitación a la Cámara para moderar este panel. Un panel que entiendo clave. Construcción sustentable es uno de los temas más importantes del siglo XXI, siempre lo ha sido, pero hoy cobra una relevancia muy especial. Las ciudades, nuestros edificios, contaminan el medio ambiente o no, consumen energía excesivamente o no, y un poco vamos a hablar de ese tema. 1/3 de la energía que se produce en nuestro país o que importamos abastece las construcciones que generamos los arquitectos, y esas construcciones sumadas forman las ciudades. Entonces, si pensamos que en el 2018 Argentina invirtió 15.000 millones de dólares en la compra de energía, que es el equivalente a la construcción de 152 kilómetros de túneles, como para dar una escala del tema, el consumo energético es uno de los temas que afecta no solo social, económicamente, sino ambientalmente. Así que vamos a ir transitando todos esos temas.
Me interesaría abrir la rueda de preguntas con esta inquietud. ¿Cuál creen ustedes que es el escenario y la visión estratégica que se vislumbra para el sector de las construcciones sustentables con vista al corto plazo? Porque 2030 en términos de tiempo es mañana, ¿sí? Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quería agregar a lo que vos decís un tema que nos parece muy importante desde la SEMA, que es este desafío que vos bien planteás para el siglo XXI, tal vez el más importante de la historia de la humanidad, es cómo adaptamos nuestras ciudades y nuestras formas de vida al cambio climático. Correcto. Es decir, la encrucijada que nos toca vivir nos pone frente a este desafío que verdaderamente va a significar un gran esfuerzo para la industria de la construcción, pero para el quehacer de toda la sociedad. Es decir, la problemática del cambio climático y particularmente el de la adaptación, que es cómo adaptar nuestras ciudades, nuestra forma de vida, interviene transversalmente sobre múltiples sectores. La construcción desde ya, las infraestructuras, pero también la salud, también las redes sociales, también todos los elementos que tienen que ver con nuestra forma de vivir, digamos, ¿no? Y en esta perspectiva que plantea la SEMA, que es mirar el horizonte 2030, me parece que es un tema clave. Es decir, que nos gustaría que en este panel quedara esa visión de alguna manera incluida en nuestra participación. Adelante, Francisco. Bueno, como quieran, como ustedes quieran. Bueno, buenas tardes. Arranco yo, así vamos cediendo la palabra al resto. Muchas gracias, Emma, por la invitación. La verdad que nosotros del Estado Nacional estamos generando algunos planes que tienen que ver con la cuestión ambiental y con el cambio climático, y algunos que son más generales, pero que al final del día terminan llevando la cuestión a la cuestión del cambio climático, que es la planificación de ciudades. Recién comentaba que en la Argentina crece el 4% por año la extensión de las ciudades y solo 1% de población, con lo cual la primera cuestión ambiental tiene que ver con cómo generamos ciudades que sean más compactas, más resilientes y más sustentables. ONU ODS 2030, con lo cual tenemos una hoja de ruta que nos marca hacia dónde tenemos que ir, y la verdad que en la Argentina este crecimiento del 4% de extensión y solo 1% de población está creando ciudades no sustentables. Estamos creciendo en lugares que no debemos crecer, estamos generando un gasto de energía muy importante, no solamente en cuestión energética del edificio, que después vamos a ir ahí, sino en los gastos de traslado, los gastos de generación de ciudad y lo que es la movilidad de la población. Así que uno de los ejes, y me parece que estamos tomando, que es desde la planificación, es cómo generamos ciudades mucho más compactas, donde las atribuciones energéticas que genera como ecosistemas puedan ser sustentables. Hoy el 80% de la población argentina tiene agua potable, con lo cual hay 20% que no tiene. El 60% solo tiene sistema cloacal y solo el 12%, o sea, el 20% de ese 60%, trata las aguas. Bueno, ahí tenemos todo un tema de la cuestión ambiental respecto a las ciudades. Nosotros hoy tuvimos una charla con el Banco Mundial sobre sustentabilidad a la mañana y estamos destruyendo la Argentina. O sea, la cuestión urbana, si no tiene en cuenta la cuestión ambiental seriamente, de solamente la generación del plan del agua, o sea, de la cuestión del agua, estamos destruyendo. Yo hoy contaba un caso que por suerte ya solucionamos, Bahía Escondida en Ushuaia, lugar donde paran los cruceros, es donde iban las aguas cloacales sin tratar. Bueno, lo que hicieron los cruceros hace 2 años fue moverse para que los turistas no vean eso. Bueno, eso iba a hacer que dentro de otros 2 años no paran los cruceros en Ushuaia. Hoy se está tratando, pero tenemos mucho por tratar. Recién vamos a llegar a final de año al 40% de tratamiento de las aguas cloacales en Argentina. Bueno, eso implica una energía desde el punto de vista de recursos que tenemos que gastar como sociedad para poner la cuestión ambiental adelante de los sistemas urbanos. Así que me parece que la cuestión urbana, y ahora dejo la palabra así no monopolizo, es central a la hora de tratar la cuestión ambiental. Cómo generamos ciudades más sustentables, más resilientes y adaptadas al cambio climático. Y cierro con esto, en esta primera parte. En Comodoro Rivadavia llovieron
en marzo de 2017, 429 milímetros. El régimen anual es 200. Bueno, ¿cómo hacemos para preparar ciudades con eso? Obra de infraestructura, y la verdad que no vamos a poder solamente hacer obra de infraestructura, con lo cual los cambios que tienen que ver no es solamente, yo estoy a cargo de infraestructura, con lo cual lo digo desde ese lugar, no es solamente grandes obras que se están haciendo y que vamos a seguir haciendo, sino poder generar lo que se llama medidas no estructurales. ¿Cómo preparamos a la población para poder generar, y doy un ejemplo, en lugares que se inundan o se pueden inundar, canchas de fútbol o espacios verdes y no viviendas? Bueno, eso implica también una manera de organización social diferente, donde no usamos solamente el espacio para las actividades residenciales o de mayor costo de valor económico, sino que coexistimos con la naturaleza para entender que hay lugares que nunca van a poder utilizarse por el hombre y hay que dejarlo en esta relación mucho más armónica entre naturaleza y sociedad. Bien, bueno, yo como representante de SARC, que es un estudio que se especializa en arquitectura sustentable y corporativa, nosotros trabajamos mucho con empresas y lo que vislumbramos hacia el 2030 es una tendencia creciente en las empresas en demandar edificios sustentables. Esto tiene un poco que ver con políticas de RCE que lo incluyen dentro de sus objetivos, pero nosotros realmente lo que estamos viendo en forma creciente es esta demanda de edificios sustentables considerando el ahorro de energía. Luis. Me sumo un poco a todo lo que acaba de describirles Fernando, con algunas particularidades por ahí a nivel mundial que tienen algunos bemoles en Argentina, pero el 65% de los 7.700 millones que viven hoy en el mundo viven en ciudades y en los próximos 30 años van a ser el 70% que va a estar viviendo en las ciudades. Entonces, la necesidad de hacer ciudades sustentables es muy, muy grande porque el ritmo de crecimiento de la población que se está acercando a los centros urbanos es mucho más grande que la capacidad de planificación que tenemos. Tengo el privilegio de poder participar hace 3 años en la integración del barrio 31, donde uno de estos ejemplos que están trabajando de manera conjunta Nación y Ciudad se está llevando adelante. Este tipo de asentamientos informales son los asentamientos que capaz se ven más afectados por el cambio climático, ¿no? Son zonas que tienden a inundarse, que no tienen acceso a los servicios básicos y en la ciudad hace falta tener todas las necesidades básicas primero resueltas para poder trabajar sobre las necesidades reales que tiene ese tipo de población. Es por eso que el abordaje que se está haciendo en el barrio hoy es un abordaje que va más allá de las viviendas sustentables o de las construcciones sustentables, que sí lo estamos haciendo, y de la integración en infraestructura y de las calles y los pavimentos, las cloacas y el agua. Es un abordaje que se está haciendo de una manera mucho más holística. Es una subsecretaría que se creó específicamente para hacer esta integración y que tiene una subsecretaría que es totalmente de infraestructura, que es en la que trabajo yo, que es la que se encarga de todo esto que les acabo de describir, pero otra subsecretaría que se encarga exclusivamente del desarrollo laboral, de la integración, incorporarlos al mercado laboral, de la salud, de la educación, del deporte y todo lo que viene asociado a una integración que hace que todo esto sea realmente sustentable y sostenible en el tiempo. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta, Luis? Sí. Luis, te quería preguntar, el modelo que ustedes aplicaron para la Villa 31, que entiendo que es un modelo exitoso, o que ustedes lo evalúan como un modelo exitoso, ¿piensan que es replicable a otras experiencias? ¿Tienen en carpeta experiencias similares a futuro? ¿Cómo ven el futuro de esa actividad? Exitoso, estamos en el entretiempo. Si nos confiamos que estamos teniendo un modelo de éxito y no terminamos de sostener todo lo que estamos haciendo en el tiempo, cometeríamos un error. Sí estamos trabajando para que sea exitoso, estamos compartiendo experiencias que ocurrieron en todo el mundo y ya se está replicando el modelo. El IBC, el Instituto de la Vivienda en la ciudad, lo está haciendo en tantos otros barrios, provincia lo está haciendo en varios barrios y entiendo que Nación también lo está haciendo. Es una política de Estado que con mayor o menor profundidad se está llevando adelante en todos los emprendimientos que está llevando adelante el gobierno. Sí, en lo ambiental, tomando políticas sociales, obviamente, para generar toda esa inclusión.
Sí, sí, en lo ambiental y también en lo duro, ¿no? Porque un poco como lo que hablaba Fernando, el barrio 31 estaba en una zona que no estaba integrada a la ciudad y no tenía cloacas y no tenía agua de lluvia. Toda el agua de lluvia que bajaba de la ciudad de la Avenida Libertador se iba al río y pasaba por ahí y la cloaca contaminaba directamente el río. Entonces lo primero que se hace es evitar que se inunden, se separan los pluviales de los cloacales, evitar tirar cloacas al río de la Plata y llevarlo a las cloacas de AISA, trabajando con AISA para llevar infraestructura al barrio. Y después trabajando también directamente en la construcción con todas las tecnologías que podamos aplicar a viviendas sociales para que el costo operativo de las mismas tienda a ser lo menor posible. Y que la transición de la gente y el aprendizaje a utilizar la energía eléctrica, el agua caliente, etcétera, no tenga un impacto económico que no puedan sostener en el tiempo, porque si no, todo el proyecto que estamos haciendo no sería sostenible. Que esa es una de las principales demandas, ¿no? ¿Cómo genero una construcción sustentable que pueda mantener en el tiempo? Porque el ahorro energético ahí está claro, pero el tema es cómo puede subsistir un calefón solar o el resto de las acciones en el tiempo en una vivienda de interés social. Bueno, ahí respecto a la vivienda de interés social, tomo y traje para que lo descarguen, pero traje un ejemplar de la Manual de Vivienda Sustentable. La Argentina tenía, sobre todo en la vivienda social, un déficit total respecto a la sustentabilidad de la construcción. Correcto. Cuando uno ve las viviendas sociales de Ushuaia o las de Jujuy, generalmente son similares, digamos. Había un solo modelo, o se aplicaba finalmente un solo modelo, y no importaba mucho las cuestiones energéticas, sino que se usaba el modelo de 52 metros cuadrados, vivienda de ladrillo y demás, y eso, por supuesto, que no tenía en cuenta la cuestión ambiental, ni hablar de la cuestión que hablamos recién del impacto de localización. El 80% de las viviendas hechas en los últimos 10 años, sin nombrar ningún gobierno, pero quiero decir con la política de vivienda, estaba fuera de las ciudades. O sea, se hacían nuevos barrios afuera de las ciudades, con lo cual había que hacer todo el costo energético de la infraestructura y con los problemas que tiene integración social y demás, por fuera. Pero salvando esto, era una sola vivienda. Bueno, hoy lo que se está trabajando, y ya se arrancó con 7 provincias, es que cada provincia tenga su vivienda adaptada a su sustentabilidad ambiental, con lo cual cada cuestión energética, los materiales, y también un tema que esto tiene que ver con la cuestión ambiental, los materiales no tradicionales, ponerlo como material tradicional. Acá, para hacer vivienda social, steel frame o madera, ejemplo, misión y demás, que se hace en casa de madera, estaba prohibida porque no cumplía con los requisitos de la vivienda. Bueno, hoy hubo todo un proceso, por supuesto, con estándar de calidad y abaratando costos y también generando mejores cuestiones energéticas, de poder incorporar materiales no tradicionales como material tradicional para la vivienda social. Y eso obviamente, por un lado, acorta los tiempos de construcción, que no es un tema menor, pero también genera vivienda de mucha mayor calidad. Y lo siguiente, que está relacionado con eso, es todo el equipamiento, desde calefones solares y demás, que tampoco estaba dentro del sistema, porque como se compraba por cantidad, se ponía en distintos lugares, sino que ahora se está tendiendo a que cada lugar, en función de sus cuestiones climáticas, pueda tener ese tipo de materiales y equipamientos acorde a la cuestión local y también a las energías renovables. ¿Qué políticas entienden ustedes se pueden aplicar con vistas al 2030 para contener, mitigar, hacer algo por el cambio climático? Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es que el Estado tiene que cumplir un rol predominante, principal en esto, que el Estado tiene que fomentar políticas de sustentabilidad y beneficios tanto a las empresas como a los particulares que realmente hagan a lo mejor un pequeño gasto mayor en hacer una construcción sustentable. Esto hoy por hoy es incipiente, pero debiera incrementarse. Absolutamente, hasta desde el punto de vista económico, porque el sobrecosto que pueda tener hoy, si lo hay, porque la verdad que si está planificado de entrada, por ahí vos tenés mayor precisión, no es tal, se paga en 10 años de operación, pero seguro. Entonces, justamente en este tipo de desarrollos donde la gente más vulnerable va a empezar a pagar por un servicio o por energía eléctrica, garantizarle que la operación de su unidad va a ser mucho más barata, también lo hace sostenible. Entonces, claramente hay que impulsar todo este tipo de acciones. Sí, en realidad a nivel de las empresas es una de las primeras consultas que tenemos. Bueno, ¿cuánto más me va a salir un edificio sustentable?
Y en realidad la diferencia ya no es tal, y esa diferencia se absorbe en los primeros años de uso del edificio. Sí, quería agregar eso mismo, que es muchas veces el cálculo que hace el Estado es en la inauguración, digamos. O sea, toda la inversión es en la etapa de realización de la obra y después nos olvidamos del sistema de mantenimiento. Si uno incorpora, digamos, y eso también es un cambio cultural respecto a la obra pública, a las políticas públicas, que nosotros estamos trabajando también ahí y tiene que ver con esto, que es el BIM, que es articular las políticas públicas con arquitectura de grupo, digámoslo así, como concepto, que permita que no solamente tenga en cuenta cuando hago el edificio, sino todo el sistema de mantenimiento. Con lo cual, puede salir más caro a la hora de la realización 1, pero si uno le agrega los 10 años de mantenimiento, por supuesto que el costo baja. Lo que pasa es que tenemos una política pública todavía que hay que cambiar, que es no hay mucho costo de mantenimiento, con lo cual el Estado gasta mucho en la obra pública y después uno recorre provincia y ve, no sé, plantas de ósmosis inversa que están cerradas porque no hubo mantenimiento, con lo cual es importantísimo poder generar el flujo y ahí es donde va a cerrar la ecuación económica con la cuestión ambiental. Lo que pasa es que si no hacemos eso como cambio cultural, y me parece que ahí también es una de las políticas públicas que debemos incentivar el cambio cultural desde el ambiente, digamos esto que nosotros decimos de hacer un parque que se inunde. Muchas veces decían, bueno, para hacer un parque y el día que se inunde se pierde, sí, y hemos hecho el Xibi en Jujuy, pero en un lugar donde la gente no podía acceder. Entonces también hay una relación entre naturaleza y sociedad que tenemos que entender que hay lugares que van a poder inundarse, pero que esa inundación va a ser 2 meses o 1 mes al año y el resto podemos coexistir con esa naturaleza. Con lo cual también hay un tema ahí muy fuerte de cultural y creo que este cambio climático se está dando, por lo menos en los jóvenes se nota que hay una vinculación distinta entre la cuestión de la construcción y el mantenimiento que va a tener a ese mediano plazo. No, bueno, en la línea de lo que estaba planteando Francisco y lo que se dijo antes, me parece que es muy importante que en la formulación de los proyectos se internalicen los costos operativos. Porque muchas veces un proyecto parece económico, parece la alternativa más barata, y cuando vos calculás los costos operativos que ese proyecto tiene a 10, 15, 20 años, entonces las ecuaciones se invierten. Entonces, me parece que el Estado, como uno de los principales inversores en vivienda social, es el que tiene que llevar la vanguardia en eso y de exigir evaluaciones económicas que internalicen los costos operativos. En cuanto al rol del Estado, que entendemos, para todos está claro que tiene un rol preponderante, me parece que nosotros como país estamos retrasados. Retrasados no solo en relación a los países más avanzados, digamos, sino también en relación a los países de la región. Es decir, me parece que ahí tenemos una deuda pendiente que tenemos que avanzar significativamente. Concretamente, insistiendo en esto de los planes de adaptación frente al cambio climático, sé que el Ministerio de Medio Ambiente está preparando para la primera semana de julio una presentación, pero de alguna manera venimos retrasados respecto a muchos países vecinos que ya han avanzado mucho en esto, ¿no? O sea que eso también es una deuda pendiente. Sí, incluso países de la región, por ejemplo, Santiago de Chile en su código de edificación hace años que incorpora el mantenimiento preventivo y correctivo en términos ambientales de las obras. Ahora nosotros lo incorporamos también al código de edificación, lo cual es bienvenido por esto que vos comentabas, porque llega un momento que la vetustez de la obra en los 80, 120 años que puede vivir una construcción tradicional es tal que se vuelve inoperable en términos no solo económicos, sino ambientales, que retroalimenta la cuestión energética y la cuestión de la infraestructura y la saturación que vos antes mencionabas. Por eso la planificación es algo clave. Parece de perogrullo, pero... Y ahí un concepto que me gusta mucho, el tema de la resiliencia. Nosotros, en el siglo XX, creíamos que el hombre podía controlar la naturaleza, con lo cual construir en zonas bajas. Después la ingeniería podía cambiar esa ecuación con la naturaleza. Hoy nos dimos cuenta de que no, digamos, las condiciones actuales, más el cambio climático, esto que yo decía de Comodoro de 400 milímetros o Volcán, digo, cuando nosotros, lo cuento muy como anécdota, pero me parece interesante, Volcán tuvo un aluvión y había que tomar la decisión si esa población volvía a estar ahí o se la trasladaba. Cuando se hizo el análisis ambiental, todo lo que es el valle, digamos, Tilcara, hasta La Puna, era una zona
débil del punto, o vulnerable o riesgosa para la población, pero hace miles de años que vive la población ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para esa coexistencia entre naturaleza y sociedad? O sea, ¿cuánto podemos modificar y cuánto tenemos que incorporarnos a ese sistema ambiental? Me parece que si uno finalmente entiende de que uno tiene que coexistir y entender los flujos naturales, esto de nosotros creer que estamos en la zona baja, de hecho esto era una zona baja y el hombre llegó, hoy sería imposible pensar un puerto madero creciendo sobre un río, porque el hombre, digamos, entiende el concepto. Hoy el concepto que tenemos que aplicar me parece que es la mejor coexistencia con la naturaleza, y ahí la planificación y la resiliencia me parece que toman un lugar mucho más preponderante que antes, donde la planificación sola del hombre avanzando con la naturaleza entró en crisis, por un lado porque no tenemos los recursos para poder seguir avanzando con la naturaleza, y por otro lado porque la naturaleza nos dio unos cachetazos, digámoslo así, muy fuertes respecto a el poder que tiene el hombre respecto a ella, con lo cual ahí aparece nuevamente la relación esta entre coexistir. Bueno, ¿cuáles son las zonas bajas? ¿Dónde está creciendo el mar? Esto de el crecimiento de los mares. Bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de los asentamientos humanos, dónde lo vamos colocando, o esto decíamos de los barrios populares. La Argentina, tomando el ejemplo del día 31, votó una ley donde hay 6.500 barrios populares. Bueno, de esos 6.500 decimos en el estudio que hay 2.000 que están en zonas inundables, porque la gente se localizó donde pudo, digamos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Algunos se darán obra de infraestructura, otros habrá que trasladarlos. Bueno, ¿cómo hacemos esa coexistencia naturaleza-sociedad? Vuelvo a repetir, porque es lo fundamental a la hora de poder coexistir con la naturaleza, porque no tenemos los recursos para hacer esa zona de infraestructura. Ya el hombre se dio cuenta de que no contamos con esa infraestructura. Entonces, ¿cómo generamos esa vinculación? Sí, no solo en términos de creación, sino de mantenimiento. Claro. Luis. Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros nos encontramos en el desafío del barrio 31, lo primero que hicimos fue entender cómo estaba ubicado topográficamente, hacia dónde escurría, cuáles eran las posibilidades que teníamos de red cerca, hasta dónde llegaba la ciudad. Y la verdad que la transformación, en este caso, como dice Fernando, era una posibilidad. La traslación o el reasentamiento era una imposibilidad. Hay 40.000 personas viviendo, 12.000 familias. Es más grande que el 65% de las ciudades de la Argentina. Es grande como Gualeguaychú, creo. Entonces, la verdad que tuvimos la suerte de que por la infraestructura, por el lugar donde estaba ubicado y por la situación topográfica donde se encontraba, podíamos brindar una solución en el lugar. Y claramente el hacer el análisis de esa solución, trabajando tanto con los prestadores de servicios como puede ser Edesur, Edenor, AISA, o trabajando también con los entes de la ciudad misma, porque cada obra que uno hace tiene que darse vuelta y hoy no hay un mantenimiento formal de la ciudad ahí adentro, entonces cada plaza que construimos tiene que estar construida como las plazas de la ciudad, toda la iluminación pública tiene que ser LED como en el resto de la ciudad, entonces hacer obras que duren en el tiempo para que puedan ser sostenibles por este gobierno o el gobierno que siga y que toda la inversión que estamos haciendo sea prácticamente un costo menor dentro de lo que es el costo de sostener esto en el tiempo. Vos mencionabas, Luis, la tecnología LED como una posibilidad reciente, entre comillas, para un medio ambiente más sano a partir de un menor consumo energético. ¿Qué otras tendencias desde lo material, desde lo tecnológico, ustedes pueden decir que aportan a una construcción más sustentable? Antes Francisco mencionaba el tema de volver tradicional los sistemas industrializados a partir de que no requieran certificado de aptitud técnica y todo eso, que fue un gran avance como para abrir el abanico tecnológico. Pero ¿qué otras posibilidades ustedes ven en nuestro contexto, en nuestro mercado, aplicables a una construcción sustentable de calidad y posible? Bueno. Sí, después, bueno, sí, por favor. Silvia va a poder dar más detalles. Claramente, yo soy de la idea que un buen proyecto es lo principal. Creo que la arquitectura vernácula mata la tecnología. Independientemente de eso, en el barrio 31, todas las casas que puedan ser mejoradas en el macizo van a ser mejoradas y están siendo mejoradas. Ya hay 1.500 casas que fueron mejoradas. Y esa mejora, entendiendo que no es posible reasentarlos, ¿no? En cambio, hay unas 1.500 familias que viven en condiciones de
sobre todo bajo la autopista, de casas que no pueden ser mejoradas por ventilación, por iluminación, que son las que van a vivir en las viviendas nuevas que están construyéndose al costado de la vía cuando uno viaja. En las que están en el barrio estamos mejorando, prácticamente lo que se mejora es la envolvente. Entonces, mejorando las paredes, mejorando las aislaciones, las ventilaciones y el techo, uno reduce notablemente el consumo que pueden tener. Hoy el consumo no es medido, o sea que el consumo es indiscriminado. Esto está yendo hacia una escrituración y hacia el pago, igual que tienen derechos, tienen obligaciones, y hacia el pago de los servicios. Todo esto se está estructurando, pero en esa transformación hacia un pago de un servicio, lo que estamos haciendo es mejorando todas estas envolventes para que el impacto energético en las casas sea lo menor posible. En las viviendas nuevas, trabajando en paralelo con toda la movida que desarrolló Nación con Fernando y estamos desarrollando en la ciudad y en la provincia en otros barrios, todas las estructuras que estamos realizando son en steel frame. La envolvente es mucho más eficiente que la envolvente de una pared portante de ladrillo 18. Tenemos ventanas de PVC con ruptura de puente térmico, doble vidrado hermético, calentamiento solar térmico, paneles fotovoltaicos para espacios comunes. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, acompañados también por el Banco Mundial o el BID, depende de quién esté financiando cada una de las obras, con apoyos de asesores, la verdad que nos facilitaron mucho el trabajo, con algunas certificaciones o mediciones contra líneas bases para saber que tenemos mejora en el consumo de agua un 40%, casi de un 50% de consumo energético, siempre pensando y trabajando también con las prestadoras de servicio, con Edenor, cómo va a ser la educación previa al cobro de la factura, durante el cobro de la factura, después con el cobro de la factura, educando también con toda la parte de electrodomésticos para que la gente, de vuelta, no sea una infraestructura que le estamos brindando, sino que sea una transformación que es mucho más amplia que la de infraestructura o un edificio como se podría haber hecho hace 20 años y entregábamos un plan habitacional. Claro. Bueno, en consonancia con lo que decías, nosotros hacemos intervenciones en empresas, en oficinas, y junto con esto de la sustentabilidad también viene asociado el tema de nuevas formas de trabajo, de espacios abiertos, de áreas colaborativas. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos es incorporar, además de lo que vos ya mencionaste, áreas verdes en nuestros proyectos. Le damos mucha importancia a la utilización de la luz natural para que llegue a la mayoría de los puestos de trabajo. Obviamente la iluminación LED ya es algo mandatorio en nuestros proyectos, pero bueno, todos estos son recursos que nosotros empleamos en general en casi todos los proyectos. Y eso nos asegura el ahorro de energía y en consecuencia de eso una certificación posible. Sí, Fernando. Yo ahí quería agregar el tema del consumo energético. La Argentina, para bien o para mal, tenía la energía como un bien gratis y más allá de que faltaba o no faltara, era de uso gratuito e inacabable. Hoy, critico a mi gobierno por las tarifas, por lo que sea, la gente lo tiene como un costo bastante importante. Con lo cual, y digo una política de la Secretaría de Vivienda, presta para arreglar la casa, pero te mide el consumo energético antes y es post de la envolvente, como bien señalaba aquí el arquitecto. Con lo cual te permite saber, digamos, cuando vos ponés una ventana nueva, ponés una puerta o ponés un calefón solar, cuánto es el consumo energético que te ahorrás. Y eso pasado a pesos implica que muchas familias terminan arreglando su casa y en un costo de 5 años incorporando el valor del préstamo que sacó. Con lo cual ya empieza a ver, digamos, la apropiación económica de la gente a la cuestión ambiental, producto de la cuestión energética. Digo, fue muy famosa una frase de un intendente diciendo que se dejaban las puertas abiertas porque el gas era gratis en la Patagonia. Bueno, hoy el gas no es gratis, pero empiezan a haber nuevos consumos energéticos respecto al cuidado del ambiente. Digamos, hoy nos pasa con el agua, nosotros tenemos el Ministerio del Interior a cargo AISA. AISA consume 700 litros por habitante de agua por día. Digamos, es enorme. Es enorme, es tremendo. Digo, acá es fácil decirlo, pero uno deja la canilla, total no lo paga. Bueno, ¿cómo hacemos para entender que más allá del valor económico de eso, tenemos que cuidarlo por el valor ambiental que tiene? Digamos, más allá de que tenemos el río de la Plata, pero no es un recurso no escaso que tenemos que cuidar. Bueno, y ahí también parece que esta cuestión empieza, más allá del bolsillo, que obviamente apretó y tiene que ver, sino la cuestión, como decía, de la concientización. Decían, la gente no lo paga. Bueno, la gente lo está empezando a absorber, pero también tiene que entender que más allá de que lo pague o no lo pague, cómo disminuye. O sea, hay población vulnerable, que tener esas envolventes le implica en invierno tener mucho menos frío a sus hijos,
que lo que tienen hoy. O sea que también este tipo de construcciones sustentables termina siendo un beneficio muy importante y que no se medía, digamos, hacía, como decía antes, vivienda en todos iguales, con lo cual no importaba mucho el valor energético generado al final del día. Hoy está empezándose a incorporar por la población, con lo cual también es un requerimiento a la hora de hacer construcción, no solamente social, sino también de mercado, digamos. La gente empieza a verlo como un valor en sí mismo, este tipo de vivienda sustentable. Mira, yo recuerdo hace unos años hacer una entrevista para el suplemento de Arquitectura para la Nación y me tocó hacer un reportaje a una médica en un hospital en Fiorito. Y ella me decía, mira arquitecto, si el Estado invirtiera más en mejores envolventes, en mejores obras, esto que mencionaba Luis, ¿cuánta angustia le quitaríamos a una madre que viene a las 4 de la mañana a pedir un turno porque su hijo tiene bronquiolitis? Porque en definitiva está habitando una vivienda donde tiene condensaciones, hongos, moho y el hacinamiento, pero que todo eso se traduce en una contaminación ambiental, en su pequeño ambiente que es su vivienda. Roberto. No, quería hacer un comentario en respecto de esto de la tecnología, porque hay una mirada tal vez ingenua de pensar que la tecnología va a resolver los problemas ambientales y particularmente los del cambio climático. Y la verdad es que la tendencia actual, por lo menos a nivel de ciudades, es tender, algo de eso dijo Francisco antes, de tender a soluciones basadas en la naturaleza, es retomar las soluciones que vienen ya desde la naturaleza para nuestras ciudades y para mejorar la performance a nivel ambiental. Y me parece que otra de las claves en relación a esto, digo, no quiero decir que la tecnología no es importante, obviamente aporta muchísimo en este campo, pero me parece que una de las claves es modificar los patrones de consumo. Es decir, con estos patrones de consumo o digamos, con los patrones de consumo que alimenta los medios de difusión, la televisión, la propaganda, etcétera, etcétera, no hay sistema, tecnología, planeta que resista. Que soporte. Cuanto antes nos demos cuenta de esto, me parece que antes vamos a empezar a resolver el problema, ¿no? ¿Cómo creen que las políticas, las estrategias propuestas en una matriz económica y social en nuestro país pueden ayudar a un mejor ambiente? Bueno, mira, ahí nosotros tenemos una hoja de ruta que marcó el mundo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Eso, la verdad que eso es un gran avance, tenemos que cumplir esa hoja de ruta, digamos, están los indicadores, digo, un tema que para mí no es menor es poder medir cuánto impacto generan las políticas públicas en el ambiente. Ya solo con eso, no digo que está todo ganado, pero tenés mucho para ganar, digamos, saber esto que decía hoy. Y después, el otro tema de políticas públicas es, lo digo así muy rápido, las medidas estructurales que son de ingeniería y las medidas no estructurales. ¿Cuánto la sociedad incorpora la cuestión ambiental a la hora del cambio? Nosotros estamos trabajando con el Riachuelo, ahora lo tiene el Ministerio del Interior, hay una medida estructural que es el margen izquierdo, más de 1.500 millones de dólares, pero también estamos con la fitorremediación y con cuestiones que tienen que ver con entender el Riachuelo como sistema ecológico en sí mismo. Digo, más allá de que hoy está totalmente contaminado, pero solamente la cuestión ingenieril no va a alcanzar, sino si la gente que vive en el margen sigue tirando la basura porque entiende que es, no lo vamos a hacer, con lo cual, digo, reafirmo lo que él dijo de la cuestión tecnológica. Tenemos que hacer un cambio cultural y en eso las políticas públicas tienen que ser el primero que marque la cuestión. Si vos vas a un edificio público y no es sustentable y no genera una escuela, y nosotros estamos haciendo ahora escuelas que tienen toda la política sustentable, desde el calefón solar, biodigestores. ¿Por qué? Porque creemos que ahí también está parte, digo, la cuestión de la basura en Argentina es un tema en sí mismo que hoy trataron, pero que es central a la hora de una ciudad. Digo, todo lo que generamos es basura, residuos, reciclar. Bueno, ¿cómo hacemos esa política urbana desde lo cultural? Me parece que ahí tenemos muchísimo, pero muchísimo como política pública. El cambio cultural es esencial y creo que la política pública tiene que marcar ese cambio cultural. Un verdadero cambio de paradigma, en todo sentido, no solamente en el físico de la arquitectura, digamos, o de la urbanización de la ciudad. Luis. Sí, me sumo a lo de Fernando y creo que la parte fácil es la parte de la infraestructura, la parte de la construcción. Y el cambio cultural
creo que también debería medir, y estamos midiendo, cuando vos me preguntabas, Roberto, el éxito, yo creo que el éxito del programa termina cuando terminemos de medir todas las externalidades que todo lo que estamos haciendo y que es duro provoque. Entonces, cuando yo no podía cruzar la calle porque el agua me llegaba por las rodillas y resuelvo el tema de la infraestructura con la calle fue un costo, pero lo que provoca esa calle es que los chicos que antes no podían ir o llevaban 3 pares de zapatillas puedan cruzar la calle, pueden ir al colegio. La luz LED le provoca seguridad, la seguridad les produce que también puedan estudiar de noche. El desarrollo social o el abordaje holístico, cuando uno le enseña a la gente cómo comprar mejor para vender mejor su producto, o cómo organizarse, o cómo inscribirse en un monotributo social, o cuando uno los capacita para que la propia gente pueda trabajar y arreglar sus propios paneles solares térmicos, lo que produce es una verdadera integración. Cuando uno produce esa verdadera integración, el barrio que sea pasa a ser parte de la ciudad. Cuando eso pasa a ser parte de la ciudad, empieza a producir como parte de la ciudad. Entonces, esas son las mediciones que tenemos que tener. ¿Qué pasa si mejora la educación acá? ¿Qué pasa si mejora el comercio, el desarrollo laboral? ¿Qué pasa si mejora la salud de la gente que vive acá? Y hay menos atención. Entonces, creo que lo que tenemos que medir es eso, y creo que al final del día, cuando terminemos de medir el impacto real que tiene integrando las ciudades y haciendo ciudades más resilientes, como decía Fernando, vamos a darnos cuenta que este es un modelo exitoso. Me parece muy interesante lo que planteas. También marcar que no es habitual, o sea que el modelo tradicional de generación de ciudad en donde interviene el Estado es hacer el proyecto, construirlo y ya está. Y todo lo que viene después, que a mí me parece clave y que vos lo estás desarrollando de una forma muy interesante y que, bueno, como vos decís, ya verás el éxito, pero por lo menos esta idea de medir de cómo se va desenvolviendo ambiental y socialmente un proyecto, porque el proyecto finalmente es todo, es la etapa de construcción, pero después la etapa de operación, de funcionamiento. Me parece que es clave para avanzar sobre el tema. En cuanto a políticas públicas en general, me parece que es también importante coherentizar el sistema de normativa ambiental sobre la situación, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que tiene que haber planes de nivel nacional, pero también tiene que haber planes y programas eficientes y suficientemente financiados para el desarrollo local. Es decir, desde todos los foros internacionales, desde las Naciones Unidas, del panel de expertos de cambio climático, se dice que es imprescindible que los gobiernos locales desarrollen sus propios planes y sus propias estrategias. Pero frente a esto, nosotros en nuestro país, los municipios no tienen suficiente fortaleza ni técnica ni financiera para abordar este problema. Este es un problema clave. Es un problema clave porque si no nos quedamos en declaraciones muy interesantes, muy bien pensadas desde el punto de vista académico, técnico, y en la práctica no se llevan a la realidad. Entonces me parece que este también es un gran desafío para un país como el nuestro. Y el desafío también de integrar el sector privado y el público, ¿no? Que a veces, en algunos casos, parecería que van por andariveles diferentes. Sí, yo ahí tomo y agarro, o sea, tomo lo que dijo. Hay un fuerte programa, digo, los gobiernos locales es central. Y yo creo que ahí hay un fuerte esfuerzo de los gobiernos locales en mi caso me toca la planificación, hoy más de 75% de los gobiernos locales ya tienen planificación, cosa que hace 10 años no tenían, con lo cual hay un fortalecimiento, quizás no al ritmo que uno pretende, pero los gobiernos locales están teniendo una fortaleza mucho mayor de saber qué son sus problemáticas y cómo solucionarlo. O sea, si uno hoy va a un municipio, va a encontrar seguramente alguien que está pensando el tema de la basura, el tema del reciclado, el tema... O sea, por supuesto que falta mucho, pero me parece que ese camino de los gobiernos locales está mucho mejor que hace unos años. Digo, me parece que ahí tenemos mucho. Y lo segundo, obviamente, el fortalecimiento con el sector privado es central, digamos. Uno de lo que construye una ciudad, el sector público construye solamente el 5%. Por eso a mí me gusta decir que el gobierno, la política pública es casi una hoja de ruta. Finalmente el sector privado es el que va a invertir en la ciudad, el que va a generar ciudad, pero tiene que hacer con los parámetros que permitan sustentabilidad. Y esos parámetros, por la propia lógica, es muy difícil que lo ponga solo el sector privado, sino que lo tiene que poner básicamente el sector público. Me parece que ahí hay un programa en general que uno ve los gobiernos locales mucho más fortalecidos porque encuentran, digamos, estas cuestiones que quizás, digamos, algunas son triviales. No sé, un barrio privado que quiere instalarse en una zona. Bueno, eso antes el gobierno local te decía, che, no tenía cómo hacerlo. Hoy
ya tiene normativa, empieza a tener, digamos, algún tipo de defensa respecto a esas cuestiones, que por supuesto hay que fortalecer. Me parece que hoy los gobiernos locales entienden que tienen un rol distinto respecto al rol típico, alumbrado, barrio y limpieza que tuvieron en alguna época, y tienen un rol muy importante, sobre todo en las cuestiones ambientales, también productivas, digamos, pero la cuestión ambiental hoy en los municipios me parece que está mucho más internalizada que hace unos años. María. Sí, a nivel de las empresas privadas nos ha pasado de intervenir en una gran cantidad de ciudades del interior del país, donde, bueno, en mayor medida o menor medida se están como ayornando las cuestiones climáticas. Nos ha pasado en Comodoro Rivadavia, que vos mencionabas, hacer un edificio para una empresa que iba a certificar LEED, que de hecho está certificado al día de hoy, que, bueno, dentro de las cuestiones que nosotros resolvimos a nivel ambiental fue la separación de residuos. Bueno, en Comodoro Rivadavia hace unos años, esa separación que llevaba un trabajo y un capital humano para hacerla dentro del edificio no tenía una respuesta en cuanto a la recolección de residuos, porque no había dónde dejar esos residuos discriminados. O sea, el edificio lo discriminaba, pero finalmente después Llegaban al se mismo juntaba lugar. todo en la disposición final. Exactamente. Claro. En mayor medida nos ha pasado cosas similares en otras provincias también. Yo creo que ahí, déjame tomar un tema. Hoy sí hay, y quizá no hay respuesta, y quizá la respuesta esté en muchos de ustedes, muchos municipios que quieren transformar el problema de la basura, que yo decía recién, en una oportunidad. Y me parece que ahí todavía tenemos, digamos, a mí me viene intendente, biodigestores, energía eléctrica, o sea, qué cuestiones, y esto que decía del reciclado, o sea, me parece que tenemos una oportunidad de muchos intendentes, hay 2.300 en Argentina, que están ávidos de escuchar soluciones respecto a la cuestión ambiental. A veces se sienten abrumados, digamos, a mí me han visto, no sé, vinieron los dinamarqueses, o sea, más allá de los dinamarqueses, o sea, tecnologías que les cuesta asimilar si está bien o está mal, digamos, que son inversiones que tienen que hacer, y errarle una inversión de estas, no se pueden dar ese lujo los intendentes, con lo cual hay mucho también, y yo lo había hablado alguna vez con la Cámara, de cómo generar alguna, no sé si normativa, pero por lo menos distintos estándares que le permita a una persona que no está todo el día en eso, como un intendente, poder tomar una decisión costo-beneficio, FODA y demás, de cuál es la mejor solución ambiental para esas problemáticas que a veces, como decís vos, se sienten abrumados desde el punto de vista de la lógica local, que no tienen todos los recursos como un Estado provincial o nacional, pero que necesitan dar respuesta. Me parece que ahí también tenemos todo un camino por recorrer, donde hoy los gobiernos locales necesitan esa ayuda. Gustavo, ¿te parece por el horario que Sí, habilitemos sí. algunas preguntas? Iba a ver si proponer eso. ¿Alguien Sí. quiere hacer alguna pregunta? Esperemos que no. Si no, hacemos un cierre breve de cada uno de ustedes y Roberto como coordinador hace el cierre final, si les parece. Si hubiera alguna pregunta tardía, por favor tomen nota de la misma y con posterioridad la respondemos. Bueno, empezamos por el cierre entonces. Dale. Sí, yo una reflexión que hoy yo tengo a cargo la Dirección Nacional de Arquitectura, y cuando iba a venir aquí obviamente empecé a pedir información, y lo que noté, y me parece que es un éxito pero más cultural que del Estado, es que los arquitectos lo tienen casi incorporado como parte de sus prácticas diarias. ¿Qué quiere decir? Cuando, no sé, yo traje el PowerPoint que al final no nos puse, pero que tiene que ver, en Mendoza ya tiene un tipo de solución diferente a Jujuy, o sea, ya empieza a estar incorporado, no todo obviamente hay que incorporar, pero la cuestión ambiental está casi incorporada en la propia lógica constructiva del arquitecto. Esto que señalaba de la arquitectura más que la tecnología, bueno, hoy si le damos las herramientas a los arquitectos, obviamente, si uno decide hacer un plan de vivienda, 10.000 viviendas para todo el país y todo igual, eso no va a salir. Pero si genera las políticas públicas, nosotros yo tengo a cargo las escuelas. Bueno, antes había un plan nacional de escuela que eran 700 escuelas. Las 700 son iguales, no importa dónde estén. Bueno, hoy las escuelas se hacen con los gobiernos provinciales, con las necesidades de ese lugar y en función de los materiales y tecnología de ese lugar. Digo, y también a veces no hacer lo contrario. Voy a dar el ejemplo que me pasó y que querían hacer energía eólica, pero al lado tenían un gasoducto. Yo decía, bueno, si ya tenemos el gas, ¿por qué ahí vamos a poner energía? Pero a veces la cuestión ambiental está tan como de moda que uno quiere poner la energía eólica, la solar, a donde no hace falta, con lo cual tampoco tenemos que pasarnos de mambo, pero sí el arquitecto hoy tiene
muy internalizado, el técnico, no digo el político, muy internalizada la cuestión ambiental a la hora de la arquitectura. Con lo cual, con que uno solamente esos parámetros los permita llevar, me parece que estamos muy bien. ¿Se entiende dónde voy? O sea, hay una incorporación de a poco de los profesionales respecto a esto, ni hablar del LED, pero cuáles son las tecnologías. O sea, nosotros, y no solamente nosotros, pero toda obra que hacemos se mide bien la radiación solar, por dónde viene el sol, la ventana, la cuestión térmica. Bueno, esas cuestiones ya ni siquiera que es la función política. El profesional de la arquitectura lo tiene incorporado. Lo que hay que hacer, obviamente, es permitir ese desarrollo y esto que decíamos recién, la cuestión de la obra y el mantenimiento. Bueno, esa escuela, ¿la pensamos para inaugurar o la pensamos que va a estar 100 años con chicos usándola? Bueno, si uno la piensa desde ese lugar, cambia muchísimo el proyecto que hace, que el proyecto en definitiva no es hacer la escuela, sino que es todo el sistema de mantenimiento. Con lo cual me parece que hay mucho y sí ir incorporando la tecnología, pero es una tecnología que sea apropiada por cada lugar, no una tecnología que sea ambientalmente linda, poner, no sé, nosotros, nuestro ministerio puso paneles solares en toda la puna, pero antes de ponerlo hizo todo un trabajo con toda la gente que iba a recibirlos, porque una de las cuestiones que habíamos visto, que hace unos años se había puesto, y la gente a los 2 o 3 años se empezaron a romper y se dejaron de usar. Bueno, no sirve solamente la tecnología si no se apropia. Me parece que ahí tenemos mucho y bueno, y la verdad que ya que cierro con esto, agradezco esta invitación porque nosotros lo ambiental y el desarrollo de la infraestructura para nosotros es una sola cosa, no está separado y por eso me costaba tanto armar la presentación porque se ha incorporado, o sea, cuando nosotros hacemos una infraestructura, la cuestión ambiental está ligada 100%. Me parece que eso no es un dicho ni una manera, sino que es la manera que concebimos la infraestructura. Digamos, nosotros, y cierro con esto, toda obra de parques, de plaza, está asociado a cuánto agua recibe, a cómo escurre, a cómo se trata, y eso está ya en el ADN de la propia obra pública por los manuales de procedimientos, esto que yo decía del manual de vivienda sustentable. No es que hay que hacer, hoy el 30% de las viviendas aprobadas por la Secretaría de Vivienda son viviendas sustentables, con los parámetros de calidad sustentables. Hace 5 años era el 5% y seguramente dentro de 5 años va a ser el 50%, porque vamos apropiándonos como sociedad de que esto es parte del desarrollo que necesitamos para no seguir gastando más energía de la que producimos, que es un poco lo que nos llevó a la situación ambiental que hoy padecemos. Así que me parece que ese es el desafío que estamos como sociedad, no como gobierno, intentando llevar y que al 2030 va a quedar mucho por hacer, pero como decía los ODS, tenemos una hoja de ruta que nos permite ir mejorando, ir midiendo lo que hicimos bien y también lo que hicimos mal, que nos permita al final del día volver a esa hoja de ruta. Sí, me parece que hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, la difusión de las cuestiones ambientales que están generalizadas, pero que realmente lleguen a la sociedad, que es la sociedad misma la que después nos demande proyectos sustentables. Y por otro lado, la educación, que es fundamental que desde hoy por hoy se hable en las escuelas de estas cuestiones y que eso ya pueda formar parte del día a día para todos los chicos que el día de mañana van a ser adultos y van a demandar soluciones sustentables a los edificios. Nada más que agregar, agradecer. El único comentario que me surge es, Fernando habló de los 100 años y que esto sea sostenible, hablamos de la educación. Yo creo que el desafío, porque esto está ocurriendo, es sostenerlo. Para sostenerlo creo que hay una oportunidad, y esto es una opinión personal, y creo que están los chicos. Lo tienen incorporado los arquitectos, pero todo esto lo tienen incorporado los chicos. Sí. Y si trabajamos con los chicos, esto se va a sostener en el largo plazo. Bueno, un poco la posición SEMA sobre el tema fue saliendo fructíferamente en este panel, que me parece que fue muy interesante. Y nada, reafirmar un poco lo que ya se dijo, la necesidad de contar con una normativa homogénea, consistente, que apunte de lleno a esta problemática del cambio climático, que es sin duda la problemática del siglo, pero no la problemática sectorial de los ambientalistas, la problemática de toda la población, de todo el planeta, y que necesitamos visibilizar, porque me parece que en todos los niveles, no solo gubernamentales, sino en todos los estratos sociales, en todos los sectores, es un tema que no está suficientemente visibilizado y SEMA viene trabajando en este sentido. Así que les agradezco a todos, les agradezco mucho a la audiencia, a la nutrida audiencia que nos ha acompañado y cerramos aquí el... Cerramos, sí. Tomo en 2 segundos lo que decía Luis como arquitecto ya y como docente, de recuperar
la arquitectura en términos de reflexión material, volver quizá un poco a los grandes maestros nuestros, a los Amancio Williams, a los Vladimiro Acosta, gente comprometida con la obra y el contexto. Hace poquito en el Museo del Mar había una muestra de Amancio Williams y me quedé con una frase de él, donde en 1948 planteaba una vivienda con terraza verde, 1948. Y esa frase decía que la primera obligación del hombre moderno era detectar la problemática de su ambiente y la segunda, resolverlo. Yo creo que nosotros estamos hoy aquí pensando juntos para tratar de hacer eso, ¿no? De resolver, de entender nuestro ambiente y de poder darle mejores calidades desde todo punto de vista. Así que muchísimas gracias a todos y muchas gracias a ustedes también por la presencia. Despedimos entonces de esta manera al